Lo que no está en la Academia de la Lengua. Voces vivas del español popular. Hola, soy Eva Bravo y esto es El Español de América, el podcast donde hablamos en español y sobre el español. Hoy quiero hablarte de lo que no está, de lo que no aparece en el diccionario, de esas palabras que usamos a diario, que oímos en la calle, en la radio, en las redes, pero que todavía no tienen asiento en la Real Academia Española. Este episodio es un homenaje al español popular, al que se escapa por los bordes de la norma, al que resiste la oficialidad, al que florece en las esquinas del lenguaje académico. ¿Qué significa no está en la RAE? Que es una expresión que decimos con mucha frecuencia. Pues cuando decimos que una palabra no está en la RAE, nos referimos al hecho de que no figura en el Diccionario de la Lengua Española, elaborado por la Real Academia Española, RAE, y la Asociación de Academias de la Lengua Española, conocida por las siglas ASALE. Eso no significa que la palabra no exista, ni que esté mal dicha, simplemente significa que no ha sido incluida como entrada reconocida en esa obra de referencia. Pero la lengua no vive solo en los diccionarios, vive en la boca de sus hablantes. Pensemos en cuántas palabras usamos todos los días que no están registradas. Algunas son regionalismo, achicopalarse, fajar, ñero, arrechar, guiriguiri. Otras son invenciones populares, peluchear, farandulear, tiktokear. También hay voces que nacen del contacto entre lenguas, anglicismos que adaptamos como textear, préstamos de lenguas indígenas como el náhuatl, el quechua o de elementos afrocubano por ejemplo. Son palabras que llenan huecos expresivos, que conectan con lo cotidiano, con lo afectivo, con lo inmediato. En definitiva, que expresan lo que es la vida real del español. Entonces, cabe pensar por qué no están en el diccionario. Las razones son varias. En primer lugar, porque la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española siguen criterios de estabilidad, frecuencia y documentación escrita. Muchas voces populares son orales o son muy recientes y realmente quizás no perduren. Entonces tampoco es la idea no es engrosar el diccionario con cualquier palabra que aparezca. Hay que esperar un poquito a demostrar que esa palabra efectivamente tiene estabilidad, frecuencia e incluso documentación escrita. En segundo lugar, hay una tendencia histórica a privilegiar la variedad peninsular o la variedad culta de cada país americano. Y en tercer lugar, porque también se desconfía, podemos decirlo así, de lo que nace fuera de los centros tradicionales del prestigio lingüístico. Evidentemente, en el ámbito coloquial, por ejemplo, en la jerga juvenil, surgen palabras continuamente, pero también es verdad que son palabras efímeras que van a desaparecer. Sin embargo, todo esto está cambiando. Desde hace unas décadas, el diccionario académico ha ido abriéndose a voces de América y al español popular de todos los países. El proceso es lento y a menudo las academias llegan tarde. Las academias son instituciones que tienen una serie de protocolos y a veces hace que se produzca un cierto retraso en la incorporación de algunas voces. Podemos ver algunas palabras con historia, aunque no estén registradas. Hay palabras que no están o no estaban, depende de cuando escuches esto, en el diccionario, pero que tienen siglos de uso. Una palabra como chamba, en muchos países, que significa trabajo, no aparece en este sentido hasta hace muy poquito en el diccionario. Coger, el verbo coger, antiquísimo, es normal en España, pero en América puede tener connotaciones sexuales, que tuvo en el español medieval, pero que perdió. El diccionario tardó mucho en sistematizar de alguna manera estos usos. Ahora voy a aclarar un poquito más sobre esto. Una palabra como ñapa, del quechua yapa, es usada en toda América para indicar
algo de más, un regalito, una propina, ¿no? Fue ignorada durante siglos, pero finalmente ha sido considerada. Estas son palabras que son memoria, son identidad, son cultura popular viva y su exclusión no puede hacernos dudar de su legitimidad. ¿Y qué pasa con las nuevas palabras? Pues en la era digital ya lo sabemos, el español popular se transforma a una velocidad vertiginosa. Cada semana surgen neologismos que expresan nuevas realidades. Verbos como googlear, stalkear, whatsappear, adjetivos como cringe, random, boomer, sustantivos como influencer, shipeo, spoiler. Son muchos préstamos del inglés, sí, pero eso no los hace menos válidos. En algunos casos sí que es verdad que son préstamos que se llaman préstamos superfluos, porque el español ya tiene otra palabra, ¿no? Y son simplemente modas, pero en otros casos son préstamos necesarios. La historia del español es una historia de préstamos, de adaptaciones, de mestizaje. La clave está en el uso, es decir, si los hablantes los emplean con sentido y frecuencia, son parte del idioma, aunque los diccionarios tarden un poquito en reconocerlas. ¿En estas circunstancias tiene sentido el diccionario hoy? Sí, por supuesto. El diccionario sigue siendo una herramienta útil para normar, para crear un estándar, para orientar, para preservar registros históricos, etc. Pero no puede ni debe ser la única referencia de legitimidad lingüística. Lo que hace la academia, lo que hacen las academias cuando incluyen una palabra en el diccionario no es exactamente darle legitimidad, sino refrendar que es un uso generalmente conocido por todos los hablantes de español. Hace años, la Asociación de Academias de la Lengua de todos los países americanos, incluido también España, pues tomaron la decisión de separar y de hacer dos diccionarios. El Diccionario de la Lengua Española, conocido por sus iniciales, donde está lo común, y otro diccionario que se llama Diccionario de Americanismos. Tienes otros 2 episodios de este podcast dedicado al Diccionario de Americanismos y más información en mi web, por eso no me voy a extender mucho, pero te comento básicamente la diferencia. En el Diccionario de Americanismos están los usos generales de cada país, incluido España, pero que no son comunes a todo el mundo hispanohablante. Entonces, una palabra como chocolate tiene un registro en el Diccionario de la Lengua Española, en el común, y otros significados detallados por países en el Diccionario de Americanismo. La comparación de los significados de una palabra entre ambas obras, Diccionario de la Lengua Española, Diccionario de Americanismo, es bien interesante muchas veces y muy divertida otra. Ha sido una forma de separar lo común de lo que es específico de otros o de cada uno de los territorios. Como ambas obras están disponibles en la web de las Academias de la Lengua, te invito a que juegues un poco con ella y veas y compares entre una y otra los significados. Como conclusión, la lengua no vive en el papel, vive en el aire, en las redes, en la calle, en el humor, en el error, en el amor. Y los hablantes, todos nosotros, somos sus verdaderos dueños. Termino con unas recomendaciones, como siempre, para pensar y para explorar. En primer lugar, una lectura recomendada, El español de los jóvenes, de Inés Fernández Ordóñez, un análisis riguroso y accesible sobre la vitalidad del español en contextos no normativos. Un recurso práctico, que ya te he adelantado, consulta el nuevo diccionario de colombialismo o el diccionario de americanismos de la ASALE. Verás cuántas voces hay más allá del diccionario de la lengua española. Depende de tu país, o sea, no en todos los países las academias tienen, además del diccionario,
y del diccionario de americanismo un diccionario propio, pues en México de mexicanismos, etcétera, ¿no? Entonces ahí puedes hacer un contraste entre distintos niveles de extensión de una palabra. Y finalmente un ejercicio. Anota durante una semana todas las palabras que escuches o uses que no estén en el diccionario académico y busca su origen. Es el viaje fascinante que tienen las palabras. Te encantará. Gracias por acompañarme en este episodio y recuerda, lo que no está en el diccionario también forma parte de la lengua, porque la lengua no es solo lo que se aprueba, lo que se refrenda, es lo que se vive, lo que se comparte, lo que se nombra con alegría y con orgullo. Puedes encontrar más reflexiones y contenidos en mi web ebravo.es. Te espero en un próximo episodio. Gracias y hasta pronto.